Hay momentos en la política internacional en que un país se despierta atrapado entre dos fuerzas que no puede controlar y tiene que decidir en tiempo real a cuál de las dos le cede terreno. Eso es exactamente lo que le está ocurriendo a México en este momento. Por un lado, el Estados Unidos, el socio comercial que absorbe casi el 80% de las exportaciones mexicanas, gobernado por una administración dispuesta a usar aranceles como arma de presión cotidiana. Por el otro, en Cuba, una isla en colapso energético real, con hospitales sin electricidad, cirugías aplazadas y más de 200,000 cubanos sin acceso regular a agua potable. Un país al que México está ligado por más de 6 décadas de relaciones diplomáticas ininterrumpidas, el único en América Latina que nunca rompió vínculos con La Habana tras la Revolución de 1959, y en medio de los dos, la presidenta Claudia Sheinbaum, ejecutando una estrategia que los analistas describen como contener para negociar, caminando sobre una cuerda cada vez más delgada. Esto no es un enfrentamiento de película. No hay un héroe que gana ni un villano que huye. Es geopolítica real, complicada, incómoda, llena de contradicciones y sin final escrito. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy, con los datos sobre la mesa. Para entender por qué México está en este aprieto, hay que entender primero qué le está pasando a Cuba. Y la respuesta es que no es una sola crisis, son varias, apiladas unas sobre otras. La primera capa llegó con el huracán Melissa en octubre de 2025, categoría 3A, que causó daños masivos en infraestructura eléctrica y vivienda en varias provincias. Cuba ya venía débil en apagones crónicos desde 2024, una economía contraída más del 15% desde 2020 según cifras oficiales, y un sistema de generación eléctrica obsoleto que lleva décadas sin inversión suficiente. La segunda capa llegó en enero de 2026. El gobierno de Trump ordenó la captura en Venezuela del presidente Nicolás Maduro, lo que interrumpió los flujos de petróleo venezolano hacia Cuba. Caracas era el proveedor principal de la isla desde los tiempos de Hugo Chávez. De golpe, ese suministro se cortó. La tercera capa la colocó directamente Washington. El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva declarando emergencia nacional relacionada con Cuba y amenazando con aranceles a cualquier país que vendiera o suministrara petróleo a la isla. El Tribunal Supremo de Estados Unidos se opuso a los aranceles específicos, pero la emergencia nacional siguió vigente, proveyendo un marco legal para imponer sanciones adicionales a intermediarios. El resultado de estas tres capas superpuestas es devastador. Las importaciones de petróleo a Cuba cayeron a cero en enero, el primer mes sin abastecimiento externo. Desde 2015, el déficit energético llegó a un punto 945 megavatios en los peores momentos de abril, cuando la demanda superaba en casi el doble a la capacidad de generación. Los apagones alcanzaron hasta 20 horas diarias. En algunas provincias, más de 96.0 cirugías fueron aplazadas, incluyendo las de 11.0 niños. 32,000 mujeres embarazadas enfrentaron riesgos en el acceso a servicios prenatales. 3,000 niños acumularon retrasos en vacunación. El coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón, lo describió sin eufemismos en febrero. La crisis energética tiene un impacto humanitario sistémico y cada vez mayor hiere sobre todos los aspectos de la vida cotidiana. El secretario general Antonio Gualters declaró estar extremadamente preocupado por una situación que, advirtió, podría colapsar sin intervención. Expertos de Naciones Unidas calificaron el bloqueo de combustible como una grave violación del derecho internacional. Para finales de marzo, Rusia envió un cargamento de unos 100.0 toneladas métricas de petróleo tipo Urales. Fue la primera entrega desde diciembre. Alcanzó para aproximadamente 10 días de operación al 50% de la capacidad necesaria. El ministro de Energía cubano admitió que el país opera a la mitad de lo que requiere. Hay un segundo envío ruso en camino, pero la situación de fondo no cambia en Cuba. Sigue dependiendo de suministros externos irregulares que no cubren sus necesidades básicas. Esta es la realidad humanitaria, no exagerada ni minimizada, y es el telón de fondo sobre el que se está jugando el ajedrez diplomático que involucra a México. Ahora entremos al dilema mexicano, porque la posición de México en este escenario no es cómoda, y entenderla requiere tener clara la historia antes de hablar del presente. México nunca rompió relaciones con Cuba, ni durante la Guerra Fría, ni en los momentos de mayo represión hemisférica, ni cuando el resto de América Latina alineó su política exterior con Washington. Esa continuidad diplomática de más de 60 años no es solo un gesto simbólico, representa una doctrina de política exterior basada en no intervención, respeto a la autodeterminación y rechazo al uso de sanciones económicas como herramienta de presión política. Pero México tampoco vive en el vacío. Estados Unidos absorbe cerca del 80% de sus exportaciones. Millones de empleos mexicanos dependen de esa integración comercial. Y la administración Trump ha demostrado repetidamente que está dispuesta a usar aranceles como palanca de presión
presión. En cualquier tema, no solo el comercial. Cuando Trump firmó su orden ejecutiva sobre Cuba, México era el principal proveedor de petróleo a la isla. Según datos del experto en energía Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, México llegó a enviar alrededor de 22.0 barriles diarios de petróleo a Cuba, una cifra que se redujo a unos 7.0 barriles hacia finales de 2025. La presidenta Sheinbaum distinguió públicamente entre dos tipos de suministro: los contratos comerciales de Pemexan y la ayuda humanitaria, que el gobierno mexicano consideraba necesaria mantener con independencia de la presión estadounidense. Pero la amenaza arancelaria hizo su efecto. Los envíos de petróleo quedaron detenidos desde inicios de enero. México optó en cambio por una respuesta alternativa al enviar ayuda humanitaria a través de buques de la Armada. 3 cargamentos llegaron al puerto de La Habana entre febrero y marzo, con más de 1.2 toneladas de alimentos y otros insumos básicos. Mientras tanto, la Cancillería mexicana buscaba, según Sheinbaum, todas las vías diplomáticas para retomar el envío de combustible con algún tipo de autorización o excepción que no expusiera a México a sanciones. La estrategia de Sheinbaum frente a Trump en términos más amplios ha sido descrita por la analista Miriam Grunstein como una de no confrontación, conceder en lo operativo para ganar en lo prioritario. En menos de un año, México transfirió a 92 personas buscadas por Estados Unidos, en lo que críticos señalan como una cesión sin precedentes en materia de soberanía jurídica. A cambio, el gobierno mexicano intenta proteger el TMS y evitar escaladas arancelarias que golpearían directamente el empleo y la estabilidad macroeconómica. La pregunta que hacen los analistas es ¿cuánto tiempo puede sostenerse ese equilibrio? Ceder en extradiciones y frenar el petróleo a Cuba tiene un costo en credibilidad histórica y principios constitucionales. No ceder tiene un costo económico inmediato y concreto. Sheinbaum lo ha verbalizado con claridad: cada que puede, la soberanía de México no se negocia. Pero la brecha entre el discurso y las decisiones operativas sigue siendo visible y sigue siendo incómoda. Para entender por qué Washington ha actuado como lo ha hecho, hay que ver el contexto desde su perspectiva, no para justificarlo, sino para analizarlo con honestidad, que es la única manera de entender cómo se mueven los actores en geopolítica. La política de Trump hacia Cuba está moldeada en buena medida por Marco Rubio, secretario de Estado, y figura clave del exilio cubano en Miami. Para Rubio y para la base política que representa, Cuba es una causa que va mucho más allá de lo económico, es identidad, historia familiar y deuda política. La línea dura contra La Habana es una de las pocas donde el consenso republicano es casi total y donde Trump no tiene ningún incentivo para moderar. La estrategia aplicada sigue la lógica de la presión máxima en asfixiar el acceso a recursos hasta que el gobierno cubano ceda o colapse. Es la misma lógica que se aplicó a Venezuela y a Irán. En sus resultados históricos son mixtos. En Venezuela no produjo el colapso esperado. En Irán generó endurecimiento. Pero la teoría detrás de la estrategia sigue siendo la misma. Lo que hace diferente el caso Cuba de 2026 es la escala de la crisis humanitaria y la visibilidad internacional que ha generado cuando la ONU, la Cruz Roja Internacional, España, Brasil, Canadá y decenas de organizaciones de salud pública empiezan a documentar cirugías canceladas, mujeres embarazadas en riesgo y niños sin vacunar. La narrativa se complica. La presión deja de ser un instrumento exclusivamente político y empieza a ser evaluada en términos de impacto sobre población civil. Trump, por su parte, ha enviado señales contradictorias. Declaró públicamente que Cuba es una nación fallida y que preferiría que sus ciudadanos pudieran regresar. Al mismo tiempo, su administración abrió canales de comunicación con funcionarios cubanos. El presidente Díaz-Canel señaló que Cuba está dispuesta a negociar. Trump advirtió que La Habana debería llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, sin precisar condiciones. Esta ambigüedad es característica del estilo negociador de Trump. Presión máxima pública, apertural, discretao, sin compromisos explícitos. Lo que no está claro todavía es si esa apertura lleva a algún lugar concreto, o si es simplemente otra oscilación de discurso sin sustancia detrás. Lo que sí está claro es que la estrategia de sanciones extraterritoriales, la idea de que Washington puede penalizar a terceros países por comerciar con Cuba, está generando tensiones más amplias a no solo con México. La Organización de las Naciones Unidas y varios países europeos ya expresaron su rechazo formal. El debate sobre si un país puede usar sus sanciones domésticas para dictar las políticas comerciales del resto del mundo es cada vez más relevante y cada vez
menos fácil de ignorar. Esta crisis no existe en un vacío hemisférico, está ocurriendo en un contexto regional donde varias tensiones se superponen y donde las posiciones de los países latinoamericanos revelan algo importante sobre el estado de la política interamericana. Brasil, bajo Lula da Silva, condenó el bloqueo de combustible estadounidense y solicitó ayuda humanitaria para Cuba. Argentina, bajo Meliay, hizo exactamente lo contrario, apoyó la posición de Washington y recomendó a sus ciudadanos no viajar a la isla. Esa polarización entre las dos economías más grandes de América del Sur no es nueva, pero en este caso es particularmente ilustrativa porque no se trata de diferencias en política doméstica, sino de visiones opuestas sobre qué rol debe tener Estados Unidos en el hemisferio. Rusia entró al tablero desde el principio, el Kremlin condenó lo que llamó el lenguaje de chantaje estadounidense y Putin prometió seguir enviando petróleo a Cuba. Cumplió en marzo, llegó un cargamento de 760.0 barriles, el primero en meses. En abril, un segundo envío de diésel. Para Moscú, Cuba sigue siendo una ficha geopolítica de valor simbólico enorme, incluso si el volumen de petróleo que puede enviar es limitado, comparado con lo que necesita la isla. China ha mantenido silencio diplomático pero posición implícita, clara. Cualquier escenario donde el unilateralismo estadounidense sea cuestionado o desgastado es funcionalmente beneficioso para Pekín, aunque no lo proclame públicamente. España envió 18 sistemas fotovoltaicos y varios cargamentos de alimentos y productos de higiene. Es una respuesta humanitaria, no política, y aún así fue notoria en un país de la Unión Europea, actuando en un espacio donde históricamente Washington esperaría alineación. El hecho de que la Organización de las Naciones Unidas haya pedido formalmente una excepción humanitaria al bloqueo de combustible es significativo. No porque la Organización de las Naciones Unidas tenga poder coercitivo sobre Estados Unidos, sino porque revela el nivel de consenso internacional sobre el carácter problemático de las sanciones secundarias. La idea de que las penalizaciones de Washington deben acatarse automáticamente por terceros países está siendo cuestionada de manera cada vez más abierta y formal. La honestidad intelectual obliga a reconocer que este tablero no tiene un desenlace claro y que cualquier análisis que te venda un final épico y resuelto te está mintiendo. Hay preguntas que siguen sin respuesta y que importan. ¿Qué pasa con Cuba si los envíos de combustible no se retoman? El cargamento ruso de marzo alcanzó para 10 días al 50% de la capacidad. Si no llega algo más consistente, la situación vuelve a deteriorarse. La Organización de las Naciones Unidas estima que necesita 94 millones de dólares para implementar una respuesta de mediano plazo, con un déficit actual de 60 millones. El tiempo no está del lado de la población cubana. ¿Puede México sostener su doble postura indefinidamente? La estrategia de Sheinbaum de ceder en lo operativo para ganar en lo estructural tiene una lógica, pero también tiene un límite. ¿Cuántas concesiones puede hacer México en materia de soberanía antes de que el costo político interno supere al beneficio económico externo? Es una pregunta que los analistas están respondiendo cada vez con más urgencia. ¿Tiene la negociación entre Washington y La Habana alguna posibilidad real? Díaz-Canel dijo que Cuba está dispuesta a negociar. Trump dice que quiere un acuerdo, pero las condiciones que Washington pone implícitamente incluyen cambios estructurales de gobernanza que el régimen cubano no ha aceptado en 60 años. La distancia entre estar dispuesto a hablar y llegar a un acuerdo sustancial puede ser enorme. ¿Qué precedente deja todo esto para la política de sanciones extraterritoriales? Este quizás sea el elemento de más largo alcance. Si la presión internacional logra que Estados Unidos otorgue una excepción humanitaria, eso sienta un precedente sobre los límites de las sanciones secundarias. Si no lo logra, también lo sienta, pero en la dirección opuesta. La forma en que esto se resuelva o no se resuelva va a ser citada en debates sobre soberanía comercial durante años. La diferencia entre el análisis geopolítico serio y el contenido viral disfrazado de geopolítica es exactamente esta. El análisis serio no te da certezas que no existen. No te anuncia un nuevo orden mundial en 48 horas. No te describe a líderes que tiemblan ni victorias que ya están escritas, porque la política internacional no funciona así. Funciona con fricciones, contradicciones, incentivos en conflicto y finales abiertos. Lo que sí podemos decir con certeza es esto. Cuba está enfrentando una crisis humanitaria real, documentada por Naciones Unidas, que afecta a los sectores más vulnerables de su población. Eso no es una narrativa política, son cirugías canceladas, embarazos en riesgo y niños sin vacunar. México está en una posición genuinamente difícil, sin una salida que no tenga un costo. Eso no hace a Sheinbaum ni heroína ni cómplice, la hace una líder navegando un escenario donde los márgenes son estrechos y las presiones son reales. Estados Unidos está aplicando una estrategia de presión
inversión máxima con antecedentes históricos de eficacia limitada y costos humanitarios documentados. Eso no lo hace automáticamente ilegítimo en su propia lógica, pero sí lo pone bajo un escrutinio internacional creciente que no puede ignorar, y el hemisferio en su conjunto está revelando que no existe una posición única latinoamericana o no frente a Washington. Hay fragmentación, hay intereses divergentes y hay países que eligen diferentes maneras de equilibrar principios y conveniencia. Eso es la geopolítica real, incómoda, matizada, sin héroes perfectos ni finales limpios. Pero también, si la miramos con honestidad, más interesante que cualquier narrativa de película. Nos vemos en el próximo análisis.